orientación sexual es demasiado poderoso. Cuando uno evalúa la historia de este concepto que aparece en Holanda, después va en Francia y se esparce por toda Europa y llega a Estados Unidos, todo se produce cuando se inserta el término orientación sexual, que ya lo he repetido, simplemente es una atracción. Las atracciones, como los gustos, merecen libertades. Nadie puede exigirle a uno o a otro, no, solamente es esto o lo otro. Hay que dar libertad. Pero lo que no se puede hacer es criminalizar la opinión de uno hacia una orientación sexual. Uno no puede decir, si tú no estás de acuerdo con la homosexualidad, porque te parece pecado, y lo dices, te voy a multar, porque eso es discurso de odio. No se puede decir eso. Pero eso lo han hecho en muchos países. En Inglaterra un pastor lo ha metido a la cárcel. En Colombia, ha metido un pastor en la cárcel por predicar contra la orientación sexual. Entonces, ¿cómo se puede, con el sobretexto de cuidar a un grupo determinado, violentar 4 derechos? Repito, 4. ¿Cuáles son? La libertad de expresión, de expresar con libertad lo que uno piensa, cree, equivocado, acertado, correcto, incorrecto. La libertad de conciencia, de ser fiel a lo que uno piensa y cree. La libertad de religión. Religión, conciencia, expresión, asamblea, donde uno se reúne en grupo y puede compartir con claridad sus pensamientos. Así como tampoco se le puede prohibir a un grupo de homosexuales que tengan su libertad de exponer y hablar, interpretar su ideología. Aunque esté errado y yo no lo concuerdo, yo no le puedo meter a la cárcel, es su opinión, es su libertad de conciencia. Ellos tampoco nos pueden prohibir o limitar a los cristianos, o al creyente, o a la sociedad. No se puede criminalizar. Es inaceptable. Pero esa criminalización ya se ha dado. Y es con esa experiencia de una política comparada que nosotros prevenimos que esto suceda en nuestro país, porque efectivamente han existido excesos. Hubo una campaña que lideró el comediante Mr. Bean, para quienes han visto Mr. Bean, que es de Inglaterra, que se llamaba "Siéntete libre de insultarme", ¿no? Dice, insúlteme, pero en libertad. Todos tenemos libertad. Nadie puede decir que no puede decir uno u otro, así que siéntete libre para insultarme. Y finalmente, con esa campaña de Mr. Bean, se derogó esa ley que criminalizaba la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de conciencia en Inglaterra. Pero eso no ha sido el caso con Canadá, ni tampoco con diferentes estados que están en los Estados Unidos. Entonces, en algunos lugares del mundo ya no se puede hablar en voz alta lo que la palabra de Dios enseña. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo lo ha prohibido. Por esa razón, amigos y amigas, nosotros tenemos que estar conscientes de qué defendemos y por qué defendemos. Porque esto no tiene nada que ver aún con la persona que puede tener una orientación homosexual, bisexual. No estamos hablando de la persona, estamos hablando de la teoría. La orientación es una atracción, como lo hemos estudiado, lo hemos visto, que no lo digo yo, no lo dice la iglesia, lo dice la propia APA, American Psychological Association, la Asociación de Psicología Americana, secular, que es el punto referencial de todos los movimientos pro-gays. Entonces, si su propia entidad psicológica dice esto, ¿por qué nosotros entonces tendríamos que estar vetados de decir lo que ellos mismos dicen? Si ellos lo califican como una atracción, ¿por qué a nosotros nos dicen que es una condición? Si ellos dicen que uno no nace, sino que se moldea, ¿por qué nosotros no podríamos decir que no se nace porque nos llaman homofóbicos? Hay una frase que dice, el peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Lo dice Stephen Hawking. Curiosamente un ateo, ¿no? Pero él dice esto. ¿Por qué? Porque obviamente el que ignora es atrevido y piensa que está en lo cierto, porque está en su necedad. Por esa razón tenemos doble trabajo que hacer. Primero, explicarles lo que la propia ciencia secular dice, y segundo, hablarles del poder redentor de Cristo. No solamente esto, sino que la municipalidad se hizo una campaña, lo cual nos impulsó a nuestra segunda marcha, que era hagamos la revolución, conviértete en lesbiana, ¿no? Y en la parte de atrás hablaba pues de todas las actividades, inclusive en la Municipalidad de Lima el viernes 12, donde se prestan casas que nos pertenecen a todos, porque la municipalidad es de todos. No se puede teñir
de un color porque simplemente una autoridad piensa así. Se tiene que dar respeto para todos, la libertad. Por último, se hubiera creado un debate, ¿no? Orientación sexual, 2, 3 expositores, que la gente, discusión, preguntas y respuestas, pero lo que no se puede hacer es tomar postura, porque eso ni siquiera está en la Constitución política del Perú. ¿Por qué? Porque la orientación sexual es una atracción que merece libertades. ¿Y por qué yo repito y repito esto de la libertad? Porque hace 2 años en la ONU se quiso reformar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 2, donde dice no se discriminará por origen, raza, idioma, tendencia política, y querían imponer ahí la palabra orientación sexual. ¿A pedido de quién? De Barack Obama. ¿Y quién lo apoyó? Ban Ki-moon, que era el secretario general de la ONU. Pero se levantaron todos los países de África, todos los países árabes. Se levantó Rusia y se levantó China. Dijo, no permitiremos porque esto no procede. Y finalmente no procedió. Así que la propia ONU determinó que la orientación sexual no está sujeto al derecho, sino a la libertad. Se tiene que dar libertad, porque es una atracción y por lo tanto es subjetivo. Se debe de dar y garantizar libertades. No se le puede dar un derecho a una atracción, porque si no mañana yo también hago una ideología, pues. Hago, a ver, la ideología de la orientación gastronómica. Y le digo, la orientación gastronómica es el gusto salado, dulce que uno siente hacia un plato típico del Perú. Y por lo tanto, si a ti no te gusta el ceviche, tienes que ir a la cárcel por cevichefóbico. ¿Se dan cuenta de lo absurdo? Los gustos y las atracciones merecen libertades. No se le puede imponer un carácter jurídico, un derecho a un gusto, porque es de carácter subjetivo. No es algo que tú naces, porque ni la propia ciencia secular jamás lo ha dicho. Y he repetido, aquellos que pensaron que era genético, se les rompió la teoría cuando vieron el caso de 2 hermanos gemelos, uno homosexual, otro heterosexual, ambos con la misma genética, entonces se dieron cuenta que el caso era psíquico.